para el otro lado. Salen corriendo Ok, para la es otra. cierto. Bueno, pues mira, aquí realmente en estos criterios de la acción pastoral, pues son criterios que va dando Vaticano II. Por eso preguntaba si habías logrado leer algo, porque es la profunda reflexión que hace Vaticano sobre lo que es ser iglesia, ¿verdad? Fíjate que ahí nosotros podemos darnos cuenta la dificultad, incluso para la misma jerarquía, ¿te das cuenta? A veces nosotros así como laicos, nos asustamos o hacemos comentarios de no comprender por qué a veces la misma jerarquía, el mismo clero, pues tiene interpretaciones tan variadas. Pero fíjate que realmente el punto empieza aquí, ¿verdad? Que el criterio para ser iglesia lo da Vaticano II. Y acuérdate que no mucha gente, no sé si no es que no lo ha comprendido o no lo ha aceptado, ¿verdad? Porque estoy hablando del mismo clero. Sí, que muchas veces, pues, yo oí ayer una homilía donde del domingo este que viene, ¿verdad? Que es básicamente es no juzgar, ¿verdad? No puede un ciego guiar a otro ciego antes de ver la viga, la paja de tu hermano, de tu viga, ¿verdad? Y entonces el sacerdote decía, yo no sé quién les enseñó eso de estar juzgando, criticando. Ay, digo yo, ¿quién nos enseñó? O sea, nosotros traemos una catequesis. Es el chip. Sí, o sea, ¿quién nos enseñó? Ya incorporado. Olvídate, ¿quién nos enseñó y quién nos iba a enseñar? Ellos mismos, porque es que hemos estado en la iglesia desde siempre, pues. Yo no te digo, por ejemplo, de que seamos perfectos o algo así, pero hemos llevado, pues, paulatinamente las enseñanzas de la iglesia. Y ellos mismos, porque él decía, este sacerdote decía, ¿cómo es posible que estemos diciendo que fulano de tal no puede comulgar por tal y tal? Y digo yo, ¿y acaso nosotros decimos eso? ¿De dónde se supone que viene toda esa, pues, como formación o como esas, que dijera yo, exigencias, pues? Es que hay esas, tienen que haber exigencias Pues para dice, todo. pues dice el sacerdote que no, dice que no tenemos la capacidad para hacer eso, que los juicios le corresponden solo a Dios. Y hoy, fíjate que hoy, como hoy es parecido el evangelio de hoy, porque es, si tu mano, según Marcos, ¿verdad? Sí. Si tu mano, quítatela, si tu mano. Entonces el sacerdote Sí. decía eso, hoy también en la misa, decía, es que yo no sé dónde han aprendido a estar juzgando, a estar criticando, a estar diciendo, esta no puede trabajar en la iglesia porque tal cosa, esta no puede comulgar por tal y tal otra. ¿Quién les ha dado la autoridad? Bueno, digo yo, pero mira, ¿por qué lo saco a colación? Porque es justamente este tema, ¿verdad? Que Vaticano II hizo una profunda reflexión sobre ser iglesia. Y la eclesiología, dice, no se detuvo con el concilio, por supuesto. Ya hablamos que las conferencias episcopales, todo el objetivo es de que se encarnen en cada territorio, ¿verdad? Por eso las conferencias están situadas en Centroamérica, América Latina y pues Europa, cada quien con los problemas de su continente. Entonces dice que hay tres puntos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta para ser iglesia, ¿verdad? Primero, que la iglesia existe por Cristo, ¿verdad? Luego que la iglesia anuncia el reino y que la iglesia tiene que estar en el mundo, no es para estar fuera del mundo. Entonces dice, ya esto no sé si estás con tu manual, está en la página 17. Sí, estoy con el manual y estoy también con la presentación. Ok. Sí. Entonces dice que podemos concebir la iglesia partiendo de la relación con Cristo.
yo pienso que a veces ahí está un poquito el problema, ¿verdad? Porque nos quedamos solo con el texto, pero, por ejemplo, hoy, la primera lectura, si uno no la trae en toda la carta de Santiago, es una Muy dura. no, y es que tampoco la puedes entender desde esa fundamentalismo con que está escrito. Por ejemplo, yo estaba en misa y decía, y oí al sacerdote, pues, que utilizó la carta de Santiago para hablar. Lo que después dijo que no debíamos de hacer, primero lo hizo él. Lo hizo él. Con todos los gobiernos, bueno, por todos lados. Y entonces decía yo, qué difícil de veras es presentar el reino y estar totalmente ligada a Cristo, porque fíjate que el mismo Jesús estuvo delante del imperio, o sea, estuvo delante de Poncio Pilato. No lo juzgó, no lo criticó, no lo condenó, no hizo nada de eso. Entonces dice uno, una postura como la de Jesús, comprenderla, cuando muchas veces nos vamos para el Antiguo Testamento con la denuncia de los profetas. Sí, pero es que la denuncia de los profetas también hay que ponerla en contexto. Básicamente la queja de los profetas era la idolatría, es decir, que le han dado la confianza y han puesto su confianza en otras realidades, sino en Dios. Ahí siento yo que verdaderamente tendríamos que entrar todos, ¿verdad? Todos. Y de ahí, por supuesto que ahí ya entendemos, incluso las bienaventuranzas, entendemos la carta de Santiago, porque no se trata de riqueza por riqueza o pobreza por pobreza, porque yo puedo estar en la miseria y no tener la confianza en el Señor, y entonces eso no me salva. La miseria no me salva, ¿ves? Andar en la miseria no me salva. Lo que me salva es confiarme y abandonarme en Él, pese a las circunstancias. Ya que puedo tener mucho o no puedo tener nada, pero esas dos circunstancias no me salvan. Lo que me salva es cuál es mi actitud frente a Cristo, cuál es mi relación frente a Cristo. Y poniéndolo a Él en el centro, pues ya todas las cosas toman su lugar. Entonces, a eso se trata los criterios que toma la nueva eclesiología de Vaticano II. Cristo en el centro, ¿verdad? Y desde ese misterio de Cristo, entender el misterio de la iglesia. Y entonces, ¿cuál es ese misterio de Cristo? Pues el misterio de Cristo es esa realidad que dijimos teándrica, ¿verdad? Es una realidad donde Dios y hombre verdadero. Esa realidad espérate que voy a sacar al perrito. Ayer me regalaron un perrito. Un cachorrito. Y entonces hola, ahí lo tengo para día. Hoy, ahí está. Hola, Analu. Hola, Analu. Hola, hola. Ahí está. Van a creer que es un cachorrito que ayer que salí de misa, ahí lo estaban regalando. Y me lo regalaron y me lo traje. Y ahí está, llorando ahorita. Bueno, entonces yo creo, sí, más que todo viéndonos a nosotros mismos, a nadie más, que cuando nosotros hacemos juicios o críticas, como quiera llamarse, pues realmente tal vez no hemos entendido ese misterio de Cristo y ese misterio que es la iglesia, ¿verdad? Por supuesto que la iglesia no es Cristo, pero es la extensión, es una extensión, ¿verdad? Los sacramentos son una extensión. Entonces, por eso dicen los sacramentos son signos y la iglesia también es signo. Pues todo eso, y acuérdense que la iglesia tampoco es solo la jerarquía, somos nosotros. Entonces, ahí entra como anillo al dedo, ¿verdad? El que si nosotros juzgamos a la iglesia, criticamos la jerarquía, nosotros, pues, de repente que andamos en las mismas líneas, en otros sectores, en otras situaciones. El hecho es que en la sesión anterior vimos que el misterio de la iglesia, vimos cómo Pablo lo presenta como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como el cuerpo, donde si un miembro de ese cuerpo está lastimado o está mal,
pues justamente se trata de salvarlo, de ayudarlo. Por eso decíamos en nuestro curso del año pasado, la base de la cristología o la base incluso de toda la escritura bíblica es la soteriología, o sea, soter, salud, o sea, la salvación de la humanidad. Entonces, las circunstancias difíciles y adversas, todo lo que es increíble, que todavía en una pandemia pues ya o ya se estableció una tercera guerra o quién sabe. Entonces, es increíble que uno diga, ¿cómo pasan estas cosas? Y no, esto no se le escapa a las manos de Dios, definitivamente. Y tampoco Él es el que lo está permitiendo. Son todas las ambiciones, los poderes, Claro. las La posturas. libertad del hombre, La libertad del hombre. el mal uso de la libertad y las pasiones humanas. Sí, las pasiones humanas, las que crean un señor desorden en nuestras vidas personales y en las demás, ¿verdad? Entonces el criterio de, pero el Señor Jesús no estaba ajeno a esa realidad, a ninguna realidad humana, porque por eso se encarna, para estar inmerso en todas las realidades humanas. Y él también vivió conflictos políticos, religiosos, sociales, y bueno, todos esos conflictos fueron los que los llevaron a la cruz, ¿verdad? Entonces es bien importante entender este misterio, lo que llamamos con propiedad el cuerpo de Cristo, para darnos cuenta, pues, que ese es el centro de una nueva pastoral, ¿verdad? Que es uno de los criterios que va a utilizar Vaticano II. Básico, entender a Cristo. Y no entenderlo solo como una banderita, que esta es la que me gusta y que sí, como él denunciaba y decía hipócrita, sí, yo solo agarro esa partecita, ¿verdad? Y con esa voy como caballito de batalla. No, es como una visión de conjunto, ¿verdad? Porque hay otros momentos donde él trata a los fariseos, escribas, con mucha compasión y explicándole realmente lo que no comprenden. Además, hay que entrar en el contexto de la época en que se escribió, y acuérdense ustedes que eso no se escribió en el momento histórico de Jesús, sino se escribe cuando la iglesia estaba teniendo verdaderamente persecuciones y estaban matando a todos, incluso ya estaban casi muertos todos los apóstoles. Entonces, todos esos contextos que estudiamos en teología bíblica, pues es que los tenemos que ir como desempolvando y poniéndolos al día con cada lectura y con todo lo que pasa para entender con una visión en conjunto al Señor Jesús, su misterio como persona humana y divina y su mensaje, que sería la otra clave, ¿verdad? Como criterio, ¿verdad? De referencia para lo que es ser iglesia. Entonces, el primero es tener una relación íntima y comprendida intelectivamente, o sea, con la mente, entender. No tal vez abarcar toda la comprensión, porque humanamente no podemos, pero sí por lo menos tener esa intuición de esa personalidad de Jesús. A veces extraña, a veces no tan clara, a veces muy tierna, muy dulce, muy cercana, a veces no tanto, pero luego, pues, acuérdense ustedes que ya este domingo termina, pues se pone en pausa el tiempo ordinario, ¿verdad? Y se llega hasta la octava semana del tiempo ordinario. Y ese recorrido para ir conociendo a Jesús en lo cotidiano, pues se queda en pausa para empezar los 40 días de preparación para la Pascua, ¿verdad? Entonces, es un ciclo que empieza de ayer en 8, ¿verdad? El miércoles de ceniza, con una lectura también continuada, pero continuada con el tema. ¿Cuál es el tema? Preparación a la Pascua, ¿verdad? ¿Por qué esos 90 días? Porque son casi 3 meses, 40 de preparación y 50 de Pascua, ¿verdad? La Pascua que empieza el sábado de gloria en la noche y termina hasta Pentecostés.
pues las lecturas van a estar continuadas, pero en relación al tema. Entonces, Cuaresma prepara la Pascua y la Pascua se vive 50 días habiendo entendido bien. Entonces, habría que tomar en cuenta las lecturas diarias o dominicales que tenemos para ir captando por qué se quedó entonces hasta este domingo queda tiempo ordinario en pausa, y cuando lo volvemos a retomar, más o menos en junio, se vuelve a retomar otra vez el tiempo ordinario con el noveno domingo ordinario, ¿verdad? Y ver que la continuidad y unidad que va a presentar los textos de Cuaresma y de Pascua tienen que ver con el tema, que es el tema central del cristianismo, ¿verdad? Y del catolicismo. Entonces, la otra referencia para ser iglesia es el reino. ¿Qué significa? ¿Qué significa al final de cuentas el reino de Dios? Pues la salvación. Vea cómo se va repitiendo la palabra de la soteriología. La salvación definitiva y total del hombre y del mundo que está manifestada en Cristo y que al final, escatológicamente, será realizada ese reino al final del tiempo. Pero eso no significa que mientras estamos en este periodo, esto que decimos que es la salvación definitiva y total del hombre, eso lo llevó Jesús a la plenitud. Como persona humana en él y posiblemente en los elegidos, en sus apóstoles, discípulos quienes estaban ahí. Pero desen cuenta que eso no se acaba ahí. Ellos luego salen a anunciar ese reino, anunciar que es el querigma, ¿verdad? Que el querigma es el que vamos a ir oyendo todo el tiempo de Pascua, ese anuncio que es el que tenemos que hacer, no solo con palabras, sino con las acciones, con nuestra vida verdaderamente a ese servicio. Entonces, hay que entender esto de que la salvación es definitiva y total en el hombre y en el mundo, sí, lo es, en la persona de Cristo, como hombre, pues salva, y como Dios redime, está hecho, pero eso lo tenemos que continuar nosotros. Si no, no tendría sentido la elección, ¿verdad? Y se dan cuenta que desde el Antiguo Testamento hasta nuestra época, desen cuenta cómo las elecciones van a través de personas. Desen cuenta que, por ejemplo, tenemos a Adán, por ejemplo, es elegido, tiene la vida, da la espalda a Dios, pero luego sigue la elección, no con Caín, no con Abel, sino que con Set. Sigue la elección, llega hasta Noé, ¿verdad? Después de Noé tiene 3 hijos, pero llega a través de Sem. Después de Sem llega a Teraj, ¿verdad? ¿Quién es Teraj? El papá de Abraham. Entonces luego el papá de Abraham tiene los patriarcas, ¿verdad? Isaac, Jacob. Entonces, cada uno, la elección, aunque sean 12 hijos, el proyecto de salvación va a través de uno. Y este tiene como la misión de llevar esa salvación a todos los demás. Y así va el hilo conductor en toda la escritura. Por eso las genealogías, se dan cuenta ustedes que van presentando como los personajes a través de los cuales va llegando la salvación, y ya entonces Lucas y Mateo nos presentan a José, que venía de la estirpe de David, de quien nació, o de María, que nació Jesús de Nazaret. Entonces, ahí completamos nosotros toda esa línea de la salvación, y cómo ese reino sí se ha ido trabajando desde el principio. No es cierto de que sea solo a partir del Nuevo Testamento y que el Dios del Antiguo sea diferente y que el del Nuevo sea diferente. No es así, sino que lleva una línea de la salvación que se va desarrollando a través de esa elección, esa pedagogía de Dios que es elegir, pero ¿para qué? Para llevar al mundo, para llevar a los demás, ¿verdad? Hay una elección sin mérito, pero luego
hay una misión también, ¿verdad? De esa elección. Entonces, ese reino es el que tenemos que ir trabajando. Y hasta hoy, pues, hasta el domingo que viene, pues el tiempo ordinario nos va presentando no imposiciones, porque no son imposiciones. A diferencia de los dioses mitológicos del Antiguo Testamento, Yahvé no se impone, deja libre la opción. Y entonces luego va saliendo la historia de salvación a través de los que van creyendo en esa opción. Entonces, claro que esa opción tiene exigencias, pero no son impuestas. Esas exigencias uno o las toma o las deja. De hecho, decía ayer, ¿verdad? Nadie que pueda hablar bien de mí va a estar contra mí. Entonces, si están trabajando conmigo, pues están conmigo, están cosechando. Entonces, lleva ese hilo conductor de lo que es la salvación, y básicamente el reino de Dios tiene exigencias, pero exigencias que no son impuestas. No es cierto tampoco que la revelación sea que si ese Dios no se le hace caso, castiga. Eso tampoco es cierto, ¿verdad? Porque desde el principio vamos viendo que la creación, que todo va saliendo de Dios como fuente, como origen, y sin ninguna necesidad. O sea, sí tenemos que quitarnos algunas imágenes todavía mitológicas o que tenemos, ¿verdad? De dioses que castigan, de dioses que toman la venganza, la amenaza, de la creación de una fuerza buena y una fuerza mala, dos que se oponen, porque solo hay una, y el poder solo lo tiene Dios. Y luego, claro que la escritura desde el principio nos ha ido explicando de dónde sale el mal. Y Aguildita decía hace un momento, y Jesús lo dice con mucha claridad, del corazón del hombre. No es otra cosa, es del corazón del hombre donde salen, pues ahí va todo lo demás, ¿verdad? Entonces, entender que lo que se manifiesta en Cristo será una realidad plena y gozosa para todo el reino de Dios. Por lo tanto, la iglesia peregrinante camina hacia Él. Pues, pero tiene que caminar con esa confianza, con esos esfuerzos de poderles llevar a Él a los demás, no nuestra opinión o nuestros comentarios o nuestros temores, sino a Él mismo. Y este pueblo de Dios hace referencia a ese carácter peregrinante de la iglesia hacia esa tierra prometida. Entonces, muchas veces este tema del reino, que Jesús no lo explica, no da un concepto de él, no, sino que realmente lo va haciendo a través de analogías, que es el reino. Pues aquí Vaticano II nos va a presentar, y de hecho, yo creo que, bueno, el tema de que Benedicto XVI en Aparecida, y también está que ser cristiano es tener un encuentro personal con Jesús. No es ni siquiera una religión o una idea, una doctrina, ¿no? Entonces, ese encuentro hace realmente que nosotros comprendamos esa misión y ese mensaje de llevar ese reino, pero ese encuentro va a ser entonces como quien encontró un tesoro, como quien encontró una perla. Ese encuentro es un momento verdaderamente de gracia, un momento de gracia que nos abre las puertas a la comprensión del mensaje y a la comprensión de la misión, de cómo hay que llevar esa misión, ¿verdad? Para que se vaya realizando en el peregrinaje. Nunca va a ser en plenitud, en totalidad. Eso ya le corresponde a él, ¿verdad? Pero nosotros vamos trabajando. Y luego el mundo dice la misión de Cristo en el anuncio y la instauración del reino tiene unos destinatarios, que son los hombres, a los que la iglesia, pero vea, entonces aquí, cuando habla, aquí tenemos que matizar la iglesia, ¿verdad? ¿Quiénes son? Pues los que han tenido este encuentro y los que de alguna manera optan por esta misión y la quieren llevar. Somos todos, ¿verdad? Ese es el nuevo concepto de Vaticano II. Desea ofrecer este don. ¿Cuál es ese don? El de Cristo. El de seguir, pues, teniendo tal vez una vivencia
paradójica posiblemente. ¿Por qué se trata, por ejemplo, el domingo pasado que decía, perdona pues, perdona siempre, perdona si te quitan, y entonces eso es paradójico, no es fácil. Pero si nosotros tenemos esa visión en conjunto, si vemos que Dios como creador es un artista en el que el universo entero es, como quien dice, su mural, y nosotros tuviéramos la capacidad de ver toda esa obra magnífica de su creación, pues veríamos que estas circunstancias que nos quitaron, y a veces podrá ser hasta la vida de alguien, o circunstancias muy difíciles de la vida, pues en ese gran mural, pues será como tal vez para nosotros ahogándonos como en un vaso de agua, pero en el gran mural de la creación de Dios, pues será como una motita ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Lo que dice el Salmo, enséñanos a comprender nuestras edades, nuestra vida, y entender que estas circunstancias que son difíciles, nadie le quita lo difícil del momento, que son duras, pero que no se le escapan a Dios de las manos, ¿verdad? Entonces, a ver si nosotros llegamos a comprender eso como iglesia, ¿verdad? Ofrecer ese don que siempre es esperanzador. Y que ella no es acoplar el mensaje al mundo, o sea, como para que les resulte agradable, para que les resulte simpático, para que un poquito, si no les gusta la palabra pecado, pues le quitamos esa palabra y pongamos error, cometemos errores, cometemos faltas. Bueno, pero con quitar la palabra no quitamos el hecho, que hay acciones donde verdaderamente le damos la espalda a Dios, ¿verdad? Donde hay momentos donde nuestra confianza está puesta en nuestra autosuficiencia o en nuestros medios y no en Dios. Entonces, todo eso, pues es un momento de honestidad que nos toca reflexionar justamente en la Cuaresma, ¿verdad? Y que nos ayuda por eso el ayuno, la limosna, la abstinencia, ¿verdad? Para ir, no son prácticas que dijera yo de obligación o rutinaria, no, es entender que para comprender ciertas cosas y entrar en esa relación con el Señor, pues tenemos que privarnos y para tener un poquito el sentido de necesidad, porque a veces todo está tan en nuestras manos que no necesitamos nada, ¿verdad? A veces es provocar eso, no es masoquismo, por supuesto, tiene un sentido pedagógico y didáctico, pero también hay que entenderlo. Bueno, pues entonces aquí vemos que así como Jesús asume la naturaleza humana sin destruirla, para transformarla, así también la Iglesia asume a los elementos de las culturas de cada pueblo para que sean vehículo de expresión. O sea, nunca el llevar el evangelio al otro lado es como mutilar a las culturas. Eso la palabra es inculturar. El evangelio entra en la cultura para desarrollar los valores y si hay tendencias negativas, pues irlos transformando, ¿verdad? Luego, Vaticano II, esos van a ser como las referencias principales para una nueva pastoral, para entender una nueva pastoral. Entonces, Cristo como centro, el reino y el mundo. Luego hay criterios porque toda pastoral tiene un origen, una dirección y un destino común. Vean las palabras que usa. Un origen, una dirección y un destino común. Y la iglesia como extensión continúa en el mundo esa mediación. ¿Cómo lo hace? A través de los sacramentos, ¿verdad? La forma sacramental de Cristo. ¿Qué quiere dar a todos los hombres de todos los tiempos y lugares? Otra vez la palabra, la salvación que sucedió en plenitud en el momento pascual, pasión, muerte, resurrección de Jesús, ¿verdad? Pero que nosotros tenemos que irla expandiendo. Entonces vean que este tema de sacramental tiene que ver mucho con la comprensión
de esos signos. No es así porque ahorita estamos en Cuaresma, ya vienen las penitenciales, tenemos que aprovechar. Pues sí, son momentos de aprovechar tal vez para los que no son asiduos a la iglesia, ¿verdad? Y que toma solo estos momentos como parte de su catolicismo. Diría el padre, ¿de dónde lo aprendieron? Pues de dónde será, ¿verdad? A veces han sido las catequesis que se han centrado en los sacramentos, que no es que esté mal, pero no han profundizado en la riqueza que tiene la vivencia como extensión de ese signo salvador. Juan Pablo II dice, cuando en algún momento sentimos o sabemos que hemos fallado seriamente, dice, nuestro instinto nos dice dónde podemos encontrar la sanación. Ese es el sentido del sacramento, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que hemos faltado, que hemos fallado, que hemos pecado y que lo hemos hecho con seriedad, porque lo hemos hecho con el prójimo y eso es contra Dios. En ese momento dice, nosotros sabemos a dónde tenemos que ir. Y muchas veces buscamos eso con mucha exigencia, como quien se tiene que tomar una medicina porque sabe que está padeciendo de algo. Pero va buscando con necesidad, decir, me tengo que confesar, tengo que ir. Porque es un signo de salvación, pero ese movimiento de tengo que ir, de tengo que hacer, no es simplemente como dice también Juan Pablo II en un momento, como una lavadora, donde voy a lavar el trapo sucio y luego me lo voy a poner para volverlo a ensuciar. No, el movimiento tiene que ser otra vez desde la referencia que dimos anteriormente, desde Cristo. O sea, si realmente nos ha dado una propuesta del amor a Dios y al prójimo, que ahí está resumida toda la ley, pues nosotros sabemos fácilmente cuando fallamos. Eso lo tenemos claro. Y no es que tengamos una conciencia así como muy, que rápidamente todo es pecado, no, pero nosotros sabemos cuando faltamos al amor. Lo sabemos. Y sabemos que en ese momento lo hicimos mal. Y no es que sea algo terrible. El mismo Pablo lo dice. Mi proceder no lo entiendo. No hago el bien que quiero, mas hago el mal que no quiero. Entonces, aquí, por supuesto, entra el tema de la gracia, que también lo vimos en el curso anterior, que en nuestra naturaleza humana eso es habitual, ¿verdad? Entonces, es constante, esas fallas. Y que entonces, pues, si somos conscientes, pues sabemos a dónde recurrir, ¿verdad? Y generalmente también Juan Pablo II pone como María, ¿verdad? Que nos acepta como mamá y nos presenta ante su hijo. Entonces, aquí va entrando los sentidos doctrinales desde ese criterio que es la persona de Jesús y el sentido de sacramento, de cómo extender esa salvación a los demás. Pues por supuesto, como dice el evangelio de este domingo que viene, si somos ciegos no podemos guiar a otros ciegos. Entonces tenemos que sanarnos para poder pues llevar ese mensaje a los demás. Luego en el otro párrafo dice que Dios realiza sus planes desde los hombres que los secunden, o sea, que los siguen, ¿verdad? Lo que estamos diciendo desde el principio, la redención sucede en Cristo en un momento, pero tiene que ser llevada a todos los pueblos, a todas las culturas, a todas las generaciones, ¿verdad? Y lo hace a través de estas personas, como les venía explicando desde Génesis. Aquí van en cada personaje, los Toledot se llaman, esos son es un género literario que su objetivo es que nosotros, en las narraciones, son narraciones, y a veces incluye las genealogías, que lo que intentan es que nosotros descubramos esa línea humana donde se va realizando la salvación. Entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que fijar. Y con Jesús,
pues esas actitudes donde se va realizando la salvación, ¿verdad? Y pues hace 8 días era el perdón y este domingo es el juzgar, ¿verdad? Las actitudes. Entonces, todo esto, pues, es visto, es tenido o se tiene conciencia de ello a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso lo tenemos en el Evangelio de Juan, que es Él quien nos vivifica, nos aclara todas estas realidades de la iglesia, ¿verdad? Entonces dice que por eso la acción pastoral sigue siendo el lugar de actuación y de protagonismo de Dios en la historia. Pero esto incluye, y aquí vienen los 4 criterios, la fe, ¿verdad? Esa fe, pues tiene que salir, obviamente, desde la persona de Jesús, desde sus dichos, desde sus hechos. A mí me llama la atención que muchas veces cuando estoy comentando el Evangelio, alguien dice, sí, pero eso no hay que tomarlo tan en serio. Eso no es tan así, sobre todo el de córtate la mano o sácate el ojo, ¿verdad? No, eso no es literal. Y por supuesto que no es literal. Pero lo que está diciendo es, si tu mirada te da juicios que no te salvan, oye, quita tu mirada de ahí, porque esa mirada que va juzgando, criticando, condenando, esa no te salva ni a ti ni al otro. Entonces, esa es la actitud de fe, ¿verdad? No es tanto que te lo saques literalmente, sino quites la mirada de ahí. Y si tu mano, y si tu pie, si tu mano te conduce a hacer actos que no te salvan y no salvan al otro, pues apártate de esas acciones. En ese sentido es que no hay que tomarlo fundamental, pero sí hay que escuchar eso con atención, porque es la mano, el pie, la vista, que si no te provoca tu salvación y no se la provoca a los demás, ¿para qué la tienes? Pues entonces ya va el fundamentalismo, más vale entrar manco, cojo o ciego en la relación con Dios que tener todos los miembros y ir a la ajena, dice hoy, ¿verdad? El Evangelio de hoy. Entonces la fe es poner mucha atención en lo que dice el Señor, lo que nos dice a cada uno y tomarlo en serio y creerle, ¿verdad? Porque realmente eso es la fe, creerle. Dejar realmente a Dios el protagonismo. O sea, Él sabe cómo va a hacer las cosas. Uno, pues pone como su granito de arena de lo que uno, hasta donde uno puede y como uno puede, y a la cosecha a Él le toca, ¿verdad? La acción pastoral es eso. Sea primero conscientes de por qué lo hago. Obviamente no es porque sea buena, porque no tengo otra cosa que hacer, no, es la fe en el mensaje de Jesús que dice que si yo lo experimento como persona que ha salvado mi existencia y la de mi familia, pues consecuentemente quiero que los demás sepan eso, ¿verdad? Y que vivan ese privilegio que Dios se lo da a todos. Algunos no lo saben, ese es el problema, que algunos no lo saben, pero Dios está actuando en la vida de ellos. Y luego ese protagonismo es de Dios. No es nada de lo que nosotros nos podamos sentir orgullosos o satisfechos, ¿verdad? Luego dice que esa acción de dejar a Dios el protagonismo en la acción pastoral, lleve eso, que lleve el encuentro a otras personas con Cristo, ¿verdad? De encontrarse el hombre con Dios, el hombre con Cristo, ¿verdad? Porque esa es la única finalidad, que tenga esa relación, porque así empieza desde el primer criterio, la fe. Si yo lo experimento, pues consecuentemente lo transmito para que otros lo experimenten. Y confrontar continuamente la acción pastoral con la acción de Dios y la revelación. Quiere decir que lo que yo hago, lo que yo estoy trabajando como pastoreo, como acción pastoral, yo tengo que confrontarlo con la Sagrada Escritura que muestra a Dios actuando en las distintas etapas, en las distintas culturas. Y luego, ¿qué rostro manifiesta? ¿Qué rostro revela en esas experiencias cotidianas, verdad? Ese
No sé si hasta aquí tienen dudas o preguntas. Ahí vamos con los criterios. Vamos bien, Gaylin, ya estás por ahí, ¿verdad? Ya está por ahí. Sí, gracias, perdón No, no hay que entré tarde. No, no importa, pero qué bueno que ya está por ahí. Bueno, luego vamos al criterio sacramental. O sea, aquí vamos a ver estos criterios ya de alguna manera más desarrollados. Entender la parte visible y la parte, lo que es visible y lo que es invisible de cada uno de los sacramentos. Tomar en cuenta, ¿verdad?, de que la materia y la forma, que ahí está la parte visible y la parte invisible. El signo y la eficacia de ese signo. Eso tiene que quedar muy claro, ¿verdad?, en el criterio sacramental. Y sobre todo cuando se hace la pastoral, porque realmente no son temas mágicos. O sea, los sacramentos no es magia, sino que es la acción de Dios precedida por el sacerdote, ¿verdad? Ustedes saben que todo el tema sacramental es presidido por el ministro sacerdotal. Pero hay que entender esa incidencia en la acción, esa incidencia de Dios en la acción pastoral. Y descubrir en la iglesia la presencia y la acción de Dios en ella. Fíjense que con las circunstancias que vivimos, esto cada vez está más lejos. Y aquí es donde hay que hacer énfasis, que el signo sacramental nunca pierde su eficacia, ¿verdad? Aún sea quien sea pues, el ministro que lo desarrolle, siempre tiene esa eficacia. Sin embargo, este significado puede perder su valor cuando nosotros pues dudamos no sé, del ministro, pudiéramos dudar, pero no es solo eso, la validez. También se ve la validez de nuestra actitud, de nuestra recta intención en cuanto al sacramento, ¿verdad? Porque tanto lo visible y lo invisible, que es la materia y la forma, y el signo y su eficacia, tienen todo el sentido, pero tal vez más que el que da el sacramento, que es el ministro, tal vez todo tiene que ver más con nuestra verdadera actitud, ¿verdad? Porque el signo tiene su propia eficacia. Y la pastoral dice no es ajena a la construcción de nuestra historia, sino que le aporta identidad para que el mundo se salve. Vean constantemente la premisa que se va desarrollando en todas las sesiones desde teología bíblica, es la salvación, que se hace de alguna manera sensible con la materia, para que nosotros podamos entender algo que está más allá de nuestra comprensión. Pero fíjense que ahí es donde hay el problema, porque se le da a esa materia el valor. Ya van a ver ustedes que ahorita que viene Sábado de Gloria, todo el mundo ya hace falta que lleve una pila o que pida uno de esos tambos para el agua, para que sea agua bendita. Entonces, esos son sacramentales y la gente, pues ahí es donde nosotros necesitamos ese criterio sacramental para la pastoral, ¿verdad? De ir formando de que el tema no es que se vuelva mágica el agua, ¿verdad? No es que se vuelva mágica la candela, la vela, ni el color blanco, ¿no? Entonces, esta materia tiene un significado y es el significado lo que cuenta, ¿verdad? El signo tiene un tema que es la conversión, que tendría aquí la otra parte, el criterio de historicidad. Permítame, no, está antes el criterio de conversión, que esta acción pastoral que vimos en lo sacramental, pues tiene que nos tiene que llevar a un cambio, ¿verdad?
Pero ya se dan cuenta ustedes de nuestra pobreza sacramental, empezando por el bautismo, ¿verdad? Van con otra intención, con otro sentido, y entonces no va, aquí tendría que llevar un acompañamiento. Acuérdense que cuando se habla acción pastoral es un acompañamiento a este grupo, pero eso lamentablemente no pasa. Pero esto tendría que ser así, ¿verdad? De acompañar todo el proceso. Ya saben ustedes que la catequesis que se hace antes del bautismo y que después tendría que llevarse durante un tiempo, pues que la gente apenas si va, pues dice, no, pues si no me bautizan aquí, voy a otro lado donde no le pidan a uno tantas cosas, tantas exigencias que ya no saben ni qué inventar. Bueno, ¿por qué dicen eso de inventar? Porque esto es a partir de Vaticano II. Entonces muchas personas antes de Vaticano II pues no tenían estos criterios para la realización de los sacramentos. O sea, no tenía una teología pastoral que incluye justamente nuestra realidad de pequeñez y de pecado, de contingencia. Estas palabras son importantes porque todos los seres humanos, pues somos partícipes de esto. No importa que sea el señor Putin de Rusia o el de Estados Unidos, igual tiene pequeñez, pecado y contingencia. Pequeñez porque es una criatura. Pecado, o sea que es una criatura creación de Dios. Pecado porque su naturaleza le hace tener tendencias, inclinaciones que él mismo no puede ni siquiera pues solucionarlas, porque a veces esos hábitos son más fuertes. Y la contingencia es que por muy presidentes y que hoy decidan la Tercera Guerra Mundial o no, pues se van a morir también. Y a ver qué pasa con ellos y su relación con Dios. Entonces, la acción pastoral tiene que identificar esto en todos los seres humanos, en todos, porque no hay ni uno solo que esté excluido de esta realidad de pequeñez, de pecado y de contingencia. Más, cuando nosotros vamos a la Eucaristía, pues nosotros eso confesamos, que somos pecadores y que nuestra pequeñez es tanta que pecamos de pensamiento, palabra y hasta cuando no hacemos nada, estamos pecando. Y sabemos que tenemos que estar ahí porque somos necesitados por nuestra contingencia, que hoy estamos y mañana a saber. Entonces tenemos que estar preparados. Esto lo va teniendo desde el principio, la revelación, ¿verdad? El pecado está presente como infidelidad y por eso la necesidad que tenemos de Dios. La misma falta de unidad en la iglesia, es lo que estábamos hablando anteriormente, desde nivel personal hasta la comunión de las iglesias, es una manifestación clara de que el Espíritu de Dios, artífice de la unidad, no está siempre presente. Pero no está no porque Él no quiere estar, sino porque nosotros damos la espalda por nuestras autosuficiencias y por nuestras, pues, a veces pensando que los temas que a nosotros nos parecen más importantes son los que tenemos que desarrollar y no necesariamente los que están en la revelación, ¿verdad? A veces confiamos más en nuestros criterios que en la revelación que Dios hace de Él mismo. Entonces se dan cuenta que eso es un poquito ir contracorriente, a veces hasta de la misma iglesia, ¿verdad? Por eso se necesita la conversión y por eso pues nos damos cuenta que esa realidad en que la iglesia como esposa de Cristo incluye la pastoral de conversión, y esto es justamente lo que va a pasar en Cuaresma, 40 días de estarle dando a cada día al tema de que debemos cambiar, pero ahí es donde tenemos que entender el hilo conductor. No es solo yo que tengo que cambiar, es Dios que está diciendo eso desde el Antiguo Testamento, es el Salmo que acepta esa realidad de pequeñez, pecado y contingencia, es luego la lectura de Pablo que también dice cómo lo tenemos que hacer,
y luego es Jesús liberándonos de esas realidades, ¿verdad? Pues si nosotros queremos. Hay a veces un comentario, yo no estoy tan de acuerdo con ese comentario. Dice que Jesús es un gran caballero, dice, que él no utilizan esa foto, ese dibujo de Jesús tocando la puerta sin la manecilla para abrir. Y dicen, bueno, si nosotros no abrimos por dentro, él no entra. El problema es que nosotros estamos escleróticos, ciegos y paralíticos adentro. No podemos abrir. Entonces, a veces no es que nosotros no querramos y nuestra condición y pequeñez humana no nos lo permite. Y entonces aquí viene una parte donde esa sí es revelación. Porque aunque esta imagen es sacada de Apocalipsis, yo toco la puerta, si tú me abres, yo entro. Pero está así como muy separada. Generalmente dentro de la escritura, nosotros vemos que Dios irrumpe en la vida, por lo menos así hizo con Moisés, así hizo con Abraham, así hizo con los profetas, que acuérdense ustedes que los profetas no era una profesión de la vida, ellos estaban trabajando y de repente Dios irrumpía y ellos tenían que ir a hacer lo que Dios quería. Entonces muchas veces nosotros nos quedamos con una imagen que es muy bonita de Jesús caballero que respeta mi postura, pero realmente entendiendo toda la revelación de la escritura, que nos hace siempre conscientes de nuestra pequeñez, pecado y contingencia, de nuestra esclerosis, de nuestra parálisis, de nuestra ceguera y de la necesidad que tenemos que él irrumpe en nuestras vidas sin tanto respeto de nuestras pequeñas respetos humanos, pues entonces yo creo que vamos más en esa línea de la revelación que tomar solo la imagen de Apocalipsis y recorrerla por toda la escritura para atrás. Y yo creo que no va tan así, pero ya ustedes me dirán si estoy bien o qué dicen ustedes. Antes de que terminemos, me gustaría oírlas en ese sentido. ¿Qué piensan? Solamente una cosa que acaba de decir Betsaida, que oí Bishop Barron hace tiempo hablar de esto y estaba comentando, yo no sé quién más había comentado en eso, pero estaba diciendo que también este Jesús que quiere entrar a nosotros, que está tocando, estaba como diciendo que el trabajo pastoral de la iglesia, que está viéndolo desde el punto de vista que este Señor, Jesús, tocando la puerta para salir al mundo, para que Él está llevado. Era súper, súper lindo. Lo voy a ver si encuentro la charla de esto. Pero era súper bonito porque estaba hablando específicamente de este punto, que dejando a Jesús entrar, ¿me entiende? A cada persona, pero también este Jesús que está tocando, estaba basando todo en el Concilio Vaticano II, que diciendo que esto era lo que ellos decían con este trabajo pastoral, es Jesús tocando la puerta, pero para salir al mundo, para que todos llevamos a Él afuera. Claro, un poco lo que dice el Papa Francisco, quiere una iglesia que va para afuera. Una iglesia de salida, dice él, ¿verdad? No que esté metida encerrada en sus cuatro paredes. Es un poco esa idea. Sí, la verdad es que es una linda visión, porque es la que presenta, esa va más de acuerdo con la revelación, ¿verdad? Porque, y decir, porque no son del mundo, ¿verdad? Entonces él tiene que entrar al mundo igual que la encarnación, pero alguien le tuvo que permitir entrar, ¿verdad? En este caso María, y ahora tendría que ser el mundo, ¿cuál será la puerta, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, cuando va a la barca de Pedro, pues tampoco le pidan mucho permiso. Navega mar adentro, ve a pescar, como que muy dueño él de la barca. Y entonces la consecuencia de la pesca es, apártate de mí que soy pecador, ¿verdad? Entonces hay una conciencia de pecado, de pequeñez, de contingencia. Lo mismo pasa con Isaías cuando ve la gloria de Dios en el templo, tampoco le pidieron permiso, mira, te vamos a enseñar la gloria, no, simplemente la experimenta y la consecuencia es que soy un hombre
de labios impuros en medio de un pueblo de labios impuros. Entonces, vamos viendo que la revelación va diciendo eso. Cuando se le manda a Moisés, no puedo hablar, yo no puedo. Cuando a Jeremías, soy muy joven, tampoco puedo. O sea, el encuentro, lo que nos manifiesta es nuestra pequeñez, nuestro pecado, nuestra contingencia. Entonces, la iglesia intenta justamente todo lo sacramental y todo lo pastoral, pues es justamente para ayudar, para colaborar. Esta cuaresma trata de eso, de colaborar en nuestra pequeñez, en nuestro pecado, en nuestra contingencia, para dar un cambio, ¿verdad? La conversión en nuestra historia. Y sí sería muy lindo que tuviera esta prédica que usted dice, que tiene para que nos ayude a Sí, todos. lo voy a buscar y lo voy a mandar, que estaba súper interesante. Gracias, Gail. Ajá. Y entonces vean que luego el criterio que sigue es el de historicidad, ¿verdad? Es decir, que la iglesia, acuérdense, cuando estamos hablando de iglesia, estamos hablando de todos, ¿verdad? Como extensión de Jesús. Acuérdense que Jesús es Dios hecho hombre, ¿verdad? Entonces es la extensión de Dios mismo, ¿verdad? En el mundo, que está construyendo una historia, ¿verdad? Y que da la respuesta a las necesidades de esa historia. ¿Y cómo da esa respuesta? A través de la evangelización. También acompaña, da un acompañamiento personal y respeta los procesos de crecimiento y maduración de cada creyente, porque no todos, igual ustedes ven un árbol de lo que sea, de fruta, y no todos maduran al mismo tiempo. Igual pasa con los seres humanos. Algunas personas, los eventos, las circunstancias, les cuesta más asimilarlas, a otras no. Otras las asimilan desde el primer momento. Entonces, todos esos procesos no son para juicio, sino son para respetar esos procesos y tener la paciencia de Dios, ¿verdad? Y cada quien, lo mismo pasa con los hijos. No todos los hijos, pues, aprenden en el mismo momento y de la misma forma. Entonces, eso significa estar en el mundo con un criterio de historia, tener la memoria histórica de lo que ha sucedido para no repetir esos errores en el presente y para poder proyectar desde el Evangelio una mejor propuesta para el futuro, ¿verdad? Por eso hay que confrontar esas realidades, los valores del reino. Esos valores no están encerrados en límites, ¿verdad? No es esto solo en la iglesia, esto es solo para unas personas, eso es para todos. Claro que dirían algunos sacerdotes, pues para nosotros la exigencia es mayor, dicen ellos a veces, ¿verdad? Sin embargo, yo pienso que no, que la exigencia es la misma. Ahora, lo que ellos sí tienen son mayores privilegios. Eso tal vez sí. Sin embargo, pues esos privilegios tampoco son por mérito, sino que por pura misericordia de Dios, algunos lo reconocen, ¿verdad? Entonces, estas lecturas que se hacen de la Escritura tienen que ser desde la fe, pero una fe no que nos saca de la realidad del mundo, sino que al contrario, nos involucra, porque cuando uno ve la necesidad, por ejemplo, tal vez uno nunca había pensado que tenía que rezar por alguien de Ucrania, o de Rusia, o tal vez por ese señor Putin o alguien, tal vez ni. Y hoy cuando uno ve tanta problemática, tantas circunstancias por intereses económicos, políticos, y tanta gente que va a sufrir, en automático sale el pedir al Señor misericordia, porque realmente estas personas necesitan, y lo peor es que no se han dado cuenta de la necesidad que tienen de Dios. Uno puede ver hasta casi así como dando escalofrío, cómo tienen los intereses puestos en las cosas materiales y no les importa cuánta gente vaya a morir. Por supuesto que eso no es nuevo. Eso lo vivió el Señor Jesús también en su momento histórico. Tantas revueltas con los judíos, tantas matanzas,
el Señor lo vivió, esto no es ajeno para él, esto forma parte de toda la historia de la humanidad. Entonces, tampoco se trata de que al tener esta lectura creyente, pues yo diga, ay, bueno, esto siempre ha sido así. Las guerras siempre han existido, esta es la tercera de nuestra generación o de nuestros siglos, pero tampoco se trata de verlo en esa forma, ¿verdad? Sino que volvemos al tema de la necesidad de salvación. No es tanto que cambien de idea o que ya no hagan esto, que estas personas se saben tan suficientes, tan autosuficientes, tan seguras de sus decisiones, que da escalofrío tener eso, de veras, tener eso como en los hombros, como que da hasta miedo. Y dice uno, bendito sea Dios que yo no tengo eso, no tengo que tomar ese tipo de decisiones. Mi decisión es si tomo café con azúcar o sin azúcar, no, no lleva a tanto conflicto humano, gracias a Dios. Entonces, vean ustedes que esa lectura creyente hace confrontar la realidad con el Evangelio y ver que de verdad estamos necesitados de Dios, con una necesidad, pero exagerada, ¿verdad? Porque esos valores del reino pues no se toman muy en serio, ¿verdad? Y a veces ni dentro de la iglesia, mucho menos fuera. Y entonces hay que ver esos signos de los tiempos, cómo después de una pandemia vienen, pues está planeando una guerra, conocer el mundo en que vivimos con sus esperanzas y sus aspiraciones. Pero vean ustedes la súplica del padre, del Papa con el corazón dolido, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nos puedan pasar cosas así? Pero digo, no son nuevas, siempre han pasado. Entonces, en esa realidad, ver los interrogantes que se dan. Yo creo que el interrogante más fuerte es pues la ausencia absoluta de Dios, absoluta. Y ahí es donde la voz del Papa apenas se hace eco, ¿verdad? Porque las necesidades de las personas son tan de otra forma, sus intereses son tan de otra manera, el poder, el querer demostrar que son potencias se va por otro lado, y el ser humano queda pues más que chiquitito, ¿verdad? Y entonces la necesidad de descubrir la llamada de Dios. Vean que este criterio es el que más nos debería como de motivar, no solo para la oración, no solo para la acción pastoral, no solo para la necesidad de los sacramentos, porque realmente lo que necesitamos es ser sal y luz ante este tema histórico del mundo, ¿verdad? Y por último, porque ya se me van a ir y ya también se acabó, tenemos el criterio de universalidad. Ya que hay una distancia entre la iglesia y el reino de Dios, porque realmente no es como algún autor dice, Jesús predicó el reino de Dios y apareció la iglesia. No, realmente la iglesia no es el reino de Dios. Debería, porque por su misión, por su extensión de él, pero vemos que nuestra realidad humana no es así, ¿verdad? Entonces tenemos este documento de Pablo VI, donde pues él da una visión de la iglesia, ¿verdad? Y que la iglesia básicamente su razón de existir y de ser es por Cristo. Y lo que tiene que hacer es llevar el mensaje de Cristo, llevar a Cristo a todas las culturas, a todas las comunidades. Porque esa distancia que hay entre iglesia y reino, lo que hace no es decir, ay, no creo y me alejo, sino que al contrario, abrirse a todos los hombres mientras estamos en este peregrinaje de la vida, oigan otra vez, hacia la salvación final. Lo que pasa es que esa salvación final se ha presentado como el cielo. Entonces la gente dice así, ay, pues yo si no voy al cielo no me importa tanto, pues, porque al final a saber ni si ni existe. Claro, porque se ha presentado como un lugar, se ha entendido un poco reducido el tema de la Jerusalén celestial. Ya me salió aquí que Vero ya las está esperando. ¿Ya les salió a ustedes o ya se fueron? No, quiero ver. A mí me salió ahorita Pero en la ya pantalla. nos llamaron ahorita. Ok.
Bueno, entonces miren, yo creo que deberían de ir haciendo las evaluaciones de cada sesión para que no les cueste tanto al final. Esta teología pastoral está sencilla y no va a durar creo que todo el año. Ya vamos a entrar a la 4. Así es que les deseo un fin de semana bueno y ojalá que puedan contestar y leer esto. Eclesiastes de Gracias. Pablo VI. Que pasen buen Ok, día. muchísimas gracias, Betsaida. A ustedes, cuídense mucho. Feliz fin de- Chaucito, gracias, Betsaida, buena Dios, semana. gracias. Estamos al habla.